grande, más larga, de 50 minutos, que se puede mirar en el ordenador. Se llama, thank you. So? Yeah. It's called The Forgotten Refugees. Se llama Forgotten Refugees. Y si ponen en el ordenador Forgotten Refugees, pueden alcanzarlo. Bueno, muchas gracias otra vez por invitarme y estoy muy honrada de estar aquí con la embajadora. Muchas gracias a Esther que organizó y a Yoav. Bueno, pues he escrito un libro, Desarraigo, que está en inglés. Si alguien quiere comprar una copia, tengo unos libros aquí conmigo. Le voy a contar un poco por qué he escrito este libro, porque yo soy la hija de refugiados judíos de Irak y ellos vinieron en 1950 de Bagdad y se establecieron en Londres. Y yo nací en Inglaterra. La mayoría de la comunidad de Irak huyó en este tiempo, pero a Israel. Y nuestra familia fue una minoría que no fue a Israel. Pero a pesar de que yo nací en Inglaterra, la historia de mi familia era muy importante para mí porque cuando crecí tenía todavía parientes en Irak, tenía los abuelos, los 4 abuelos, tenía primos, tenía una tía que volvió a Irak para vender una propiedad. Creía que eso le llevará unas semanas, pero estaba en Irak para 6 años y estaba separada de su familia, de sus hijos. Ella era viuda, pues mis padres tenían que ocuparse de sus hijos cuando ella estaba en Irak. A fines de los años 60, las condiciones fueron muy males. Con la guerra de 67, el gobierno iraquí tuvo su venganza contra la comunidad que se quedaba en Irak. Solo había 3.000 judíos de una comunidad original de 150.000. El gobierno comenzaron a cortar los teléfonos de los judíos, a echarlos de sus empleos, prohibir a los estudiantes de estudiar y sobre todo no podían salir del país. El gobierno y el gobierno
gobierno comenzó a detener, el otro estaba el gobierno detuvo unos judíos y al fin acusaba a estos judíos de estar espías por Israel. Y al fin, en 1969, estos 9 hombres fueron ahorcados en la Plaza de Liberación en Bagdad. Y eso solo era comentaba el terror, porque había 50 hombres detenidos y puestos en el cárcel, y esos desaparecieron. No sabemos hasta hoy lo que pasó con ellos. La comunidad estaba tan terrorizada y no podía quitar el país que había que mi familia que estaba allí quitaron ilegalmente con 2.000 judíos en la mitad de la noche con el ayudo de los kurdos y con una maleta solo, como si fueran de vacaciones, y viajaron por el norte de Irak y a través de la frontera con Irán, que en este tiempo tenía buenas relaciones con Israel. Pues eso es mi historia personal, pero también he escrito este libro porque de esta historia no saben nada. Y como la embajadora dijo, esta historia fue borrada. Cuando la gente habla del Medio Oriente, nunca hablan de los refugiados judíos, pero eso yo creo que estas son la clave de entender el conflicto y de lo que pasa en el Medio Oriente, y son muy importantes para la paz. El foco del libro es los 850.000 refugiados de los países árabes. Ese número es mayor que el número de palestineses que han huido de Israel, y fue el número más grande hasta el éxodo de los cristianos de Irak después de la invasión americana en 2004. Y ese éxodo de judíos fue aún más dramático que el éxodo de la población en Europa durante la guerra de Segunda Guerra Mundial. Se puede ver la bajada muy dramática, a pesar de que los resultados no fueron tan trágicos como lo que pasó en Europa.
las comunidades en 1948 que nombraban cientos miles de judíos, y ahora tienen menos de 20 o de 10 personas, y en unos casos no tienen nadie. Por ejemplo, en Algeria no hay nadie, en Libia no hay nadie, en Irak solo hay 5 judíos. Se quedan comunidades funcionantes en Tunisia y en Marruecos, pero esas comunidades son un perciento, ¿cómo se dice? Un perciento de lo que eran, del número original. La cosa que se puede observar es cuántas eran viejas esas comunidades. Remontan hasta el primero, segundo o tercer siglo antes del cristianismo. Y la comunidad de Irak remonta al cautiverio babilónico, cuando los cautivos de Jerusalén se llevaron por el rey Nebuchadnezzar a Babilón. Y saben el verso de la Biblia, nos sentamos junto a las aguas de Babilón y lloramos cuando pensamos en Sion, sí, algo así. La historia de esta región tiene casi más historia judía que la tierra de Israel misma. Por ejemplo, hay 17 figuras bíblicas que están enterradas en la región, y 5 profetas. Y uno era el profeta Ezequiel, se llama, y su tumba era al sur de Bagdad, 2 horas de Bagdad, y era un sitio muy popular para los judíos de Irak para hacer el peregrinaje, sí. Y eso se producía al tiempo de Shavuot, de Pentecosta, ¿sí? Y 5,000 peregrinos solían visitar la tumba. Y aquí hay una imagen de los escritores que escribían benedicciones para los peregrinos. Y aquí a la derecha se ve un ejemplo de las palabras en hebreo que hay alrededor de la tumba misma. Se quedan estos versos todavía hoy, hasta que sabemos. Pero miran lo que pasó con la tumba de Ezequiel. Se ha transformado en un sitio musulmano, Shiite. Y la tumba de Ezequiel es una parte muy, muy pequeña
de esta mezquita. Y los musulmanes no hablan todavía de Ezequiel, hablan del Imam Ali. Se transformó en algo diferente. Y si un judío quería visitar la tumba, no le dejarían entrar. Y eso es lo que pasó con el patrimonio judío en los países árabes. La mayoría fue destruido o convertido a otras cosas. Hay carreteras que están construidas en cementerios judíos. Pues casi nada se queda, con la excepción de Marruecos, donde el rey ha gastado mucho dinero para preservar el patrimonio judío. Pero él tiene un motivo bastante importante, que es el turismo. Y ahora vemos en Egipto comienzan a hacer la misma cosa. El presidente Sisi acaba de preservar una grande sinagoga en Alejandría, y hay otras sinagogas preservadas, y yo creo que quiere que más turistas vienen a visitar. Bueno, ¿cómo fueron las relaciones entre los musulmanes y los judíos durante 14 siglos donde había cohabitación? Hay mucha gente que habla de coexistencia, pero yo prefiero hablar de simbiosis cultural. ¿Y por qué los judíos estaban en la región tanto tiempo? Han influido mucho en la región, y en la región ha influido a los judíos. Y se ve que el Islam, por ejemplo, y el judaísmo son muy cercanos, muy cercas. Pero no es la misma cosa que la coexistencia, porque coexistencia es decir que es una relación igual entre los dos. Y no era así en el mundo musulmán. Los cristianos y los judíos eran dhimmi, es decir, tenían un estado inferior a los musulmanes. Tenían que pagar un impuesto especial que se llamaba la jizya. Y eso para pagar al gobierno, al gobernador, para que le proteja, porque no tenían el derecho de defenderse. Y eso es muy importante, porque para explicar el modo de que los musulmanes han considerado los judíos, porque los judíos eran casi como mujeres, no se podían defender. Y había otras limitaciones en su vida, humiliaciones, para recordar al judío que no se había convertido a la última revelación, al Islam. Bueno, yo puedo decir algo, pero estaría en inglés, no sé si todos entienden. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? Okay.
es un poco difícil. No. Quizá un parágrafo. In a similar way to their Ashkenazi counterparts in medieval Europe, Jews in Morocco were debarred from certain occupations by the Islamic guilds. As in Europe, they performed certain necessary economic functions like money lending and associated tasks like metalworking, which were deemed reprehensible or unlucky by their non-Jewish majority. The Jews were given the most menial of tasks. One such job assigned to them was the salting of the decapitated heads of executed captives. In Yemen, the job of cleaning the sewers was done by a subcaste of Jews. In Egypt today, the Christian Copts are the rubbish collectors. In 20th century Iraq, Christians also did menial jobs in conformity with their lowly status, like cleaning septic tanks. Of course, Jews performed an essential function as commercial go-betweens and could and did rise to lofty positions as courtiers, sarafs, that's treasurers, and merchants. Some were fabulously rich, like Haim Farhi, but like him, these Jews could just as quickly fall into disfavor. Farhi had his nose cut off and his eye gouged out by a treacherous Ottoman governor and was subsequently assassinated. El Estado dhimmi no estaba aplicado estrictamente en todas partes del mundo musulmán. Todo dependía del gobernador, y había unos que no lo aplicaban del todo y otros más estrictamente. Pero lo que se podía decir del Estado de los judíos, que nada era cierto, todo era precario, y eso fue el Estado hasta el siglo XIX. Y en el siglo XIX se produjo una revolución total. Los poderes coloniales han influido más en la región y insistieron que las reglas del dhimmi sean canceladas y que los judíos y los cristianos sean iguales con los musulmanes. Y en este momento había un grupo de judíos franceses que querían ayudar a las comunidades de judíos en países árabes, y ellos establecieron una red de escuelas, más de 200 escuelas, que se llaman Alliance Israélite Universelle. Y eso hizo una revolución, porque en vez de ser inferior a los musulmanes, los judíos comenzaron a ser educados, pues aprendieron lenguas y ciencias y matemáticas, y estaban más preparados para la época moderna. Y cuando los mandatos coloniales fueron establecidos en el Medio Oriente, en África del Norte, los judíos hicieron los mejores empleos, que fueron la columna vertebral de las administraciones coloniales.
Y eso produjo una tensión, digamos, entre los musulmanes y los judíos, porque estos judíos que debían ser inferiores, de repente estaban superiores. Y eso es un factor que yo pienso explica un poco el conflicto que tenemos hoy día entre los israelíes y los árabes. Hay esta tensión que los árabes no pueden aceptar que los judíos pueden ser más capaces de ellos. Pues eso es la época de oro del colonialismo en el Medio Oriente y en el norte de África. Y esos son mis tías. La tía que estaba en Irak por 6 años, y esa vive en Canadá y tiene 104 años. Bueno, la edad de oro por los judíos fue la primera parte del siglo XX. Y además de ser muy importante en la administración colonial, los judíos eran brillantes en cultura. Por ejemplo, había unos músicos muy famosos, y en mi libro tengo una imagen de una actriz que se llama Camelia. Está una actriz de Egipto. Su apellido verdadero fue Lillian Levy Cohen, que es un nombre típico judío. Y ella ha hecho 18 películas durante 3 años, y era muy joven, pero trágicamente ella murió en un fracaso de avión. Sí. Y decían que el rey Farouk ella era la novia del rey Farouk, y que él hizo fracasar el avión, pero no sabemos la verdad. En Irak casi todos los músicos eran judíos, y hay una historia que un día el primer ministro de Irak que quería escuchar el radio, escuchar música en el radio, y era Yom Kippur, que es el día muy serio de los judíos. No trabajan y no hay música. Y cuando él pidió, ¿por qué no hay música hoy? Se le explicaron que los músicos no trabajan este día, y él estaba tan enfadado que él decidió de fundar una orquesta sin judíos. Y esa es una cantadora, Salima Murad, que decidió quedarse en Irak después del éxodo, y yo creo que convirtió al Islam.
Pero esa edad de oro se acabó bastante rápidamente con la subida del antisemitismo. Y había antisemitismo europeo que comenzaba a influir en el siglo XIX y había antisemitismo colonial. Por ejemplo, en Argelia, que era parte integral de Francia, había un representante del Parlamento francés que se llamaba Edouard Drummond. Y él escribió unas panfletas, unas cosas antisemitas, por ejemplo, la France Juive. Él estaba muy activo contra Dreyfus, en el caso Dreyfus, el que conocen. Pero era irónico que los judíos de Argelia tenían ciudadanía francesa, porque Argelia se consideraba como parte de Francia y los judíos tenían esta ciudadanía, pero los musulmanes no. Pero había antisemitismo y al fin ustedes conocen lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial con los gobiernos Vichy pro-nazi que se establecieron en África del Norte y comenzaron a privar los judíos allí de sus derechos. Y era la primera, ¿cómo se dice? La primera stage, la primera etapa de la solución final. Pues los poderes coloniales estaban contentos de explotar los judíos para sus talentos, sus lenguas, lo que podían ofrecer a los coloniales, pero no estaban listos a darles todos los derechos. Y cuando había violencia o alborotos, las administraciones coloniales no protegían a veces los judíos. Y tenemos bastantes ejemplos de esto. A esa época también había la subida del antisemitismo árabe. Pues había dos especies de antisemitismo. Uno es el nacionalismo árabe secular y había partidos fundados que están influidos por el nazismo. Por ejemplo, esto es el flag. Es la bandera del Partido Socialista Siriano Nacional, Syrian Socialist National Party, que existe aún hoy. Y había claramente el Ba'ath Party, el partido del Ba'ath, muy influido por el nazismo. Y este nacionalismo quería establecer estados independientes árabes, pero querían excluir las minorías que no eran árabes o no musulmanas. Por ejemplo, en Egipto
mayoría no tenían nacionalidad Egipto. Había otra forma de antisemitismo, y eso es el antisemitismo del islamismo. Y el islamismo que hoy día entendemos mucho a los hermanos musulmanes, a Hamas, que es el representante de los hermanos musulmanes en Gaza, Al-Qaeda, Daesh, todo eso viene de un movimiento que ha sido fundado en fines de 1920 y también fue influido por el nazismo y fue fundado por Hassan al-Banna que en Egipto, y yo pienso que el antisemitismo es al centro de su filosofía, y no solo porque estaban contra de lo que se pasaba en Palestina y la tensión creciente entre los judíos y los árabes, pero para los hermanos musulmanes, los judíos representaban la modernidad, representaron los derechos de la mujer, los derechos de las minorías, y todo eso era contra su filosofía, porque querían volver al califato, sí, y volver, ¿cómo se dice? Volver el reloj. Bueno, y importaban ideas de Europa de poder judío que estaba muy ajeno al Islam, porque en Islam el judío no estaba muy importante, había sido defeated, vencido de Mohammed en el siglo VII. Pues ya vemos esas ideas de conspiración judía y de poder judía entran en el mundo árabe a esa época y todavía están allí. Y los hermanos musulmanes incitaban contra los judíos y los cristianos desde los años 30 del siglo pasado. Y los alemanes han financiado sus actividades, y también había una alianza con el mufti de Jerusalén, que también era un antisemita antes de que fuera un antisionista. Y él quería cuando quiera viajaba en el mundo árabe, incitaba hostilidad contra las comunidades de judíos locales. Y al fin él incitó el Farhud de que hemos hablado. Y el Farhud estaba en Bagdad por 2 años antes del Farhud y no
paraba de incitar contra los judíos. Al fin se fue a Berlín y esa fotografía viene de su reunión muy importante en noviembre 1941 y el Mufti pidió a Hitler el permiso de arreglar la exterminación de los judíos, no solo en Palestina, pero en toda parte del Medio Oriente. Y decía, y después, pero cuando los nazis serían vencedores, pero eso, gracias a Dios, no pasó y los aliados han vencido a los nazis en la batalla de El Alamein en 1942. Y él estableció unidades SS musulmanes. Hay un mito que el Holocausto no había impactado en los judíos de los países árabes, pero eso es un mito completo. En Tunisia había una ocupación directa de los nazis en 1942 y se ve aquí los judíos que están que van a los campos de trabajo. Y aquí hay unos judíos líbicos que regresan después del fin de la guerra de Bergen-Belsen. Los alemanes habían enviado líbicos de nacionalidad británica a Bergen-Belsen. Y esos son los sobrevivientes que regresan. La grande pregunta es lo que vino primero, el antisionismo o el antisemitismo. Hay mucha gente que piensa que el antisemitismo comenzó con el establecimiento de Israel. Pero podemos ver que había masacres como el Farhud en 41 antes de Israel. Y eso es una fotografía de un pogromo en Fez, en Marruecos, en 1912. Pues había, claro, antisemitismo en el mundo árabe. Y las minorías que no tienen Israel, un Israel para sí, como los coptas, las coptas y los asirianos y los yazidis, también han sufrido persecución, pues, o los armenios, sí. Pues no se puede decir que no había persecución ninguna en la región. Bueno, en 1948 se declararon el Estado de Israel y la Liga Árabe declaró la guerra contra Israel y declararon una segunda guerra contra sus ciudadanos judíos. Y
aprobaron unas leyes discriminatorias, privándoles de su ciudadanía, de su despojo y congelar los cuentos bancarios, y no podían salir del país, y sobre todo hicieron un crimen, el sionismo, es decir, que los judíos podían ser detenidos, ir a la cárcel y aún ejecutado por sionismo, y eso ocurrió. Pero el problema es cómo definir el sionismo. Y había judíos que estaban detenidos por tener un reloj de pulsera, porque decían que estaban enviando señales a los sionistas con el reloj. Pues había también violencia en esta época, y había muchos judíos que murieron, y la presión subió tanto en las comunidades estas que querían salir de sus países, que al final unos países árabes les permitieron. Pero con un documento así, laissez-passer, por ejemplo, un refugiado de Irak tenía este documento, y hay aquí una estampa que dice ida y no vuelta. Es decir, que eran expulsados. Y al mismo tiempo había un despojo masivo, y los judíos tenían que salir de sus países sin nada, con una maleta y 20 dinares en el bolsillo. Y en Egipto, por ejemplo, había una clase bastante rica, y hoy día hay muchas embajadas en Egipto que estaban antes las casas de familias judías. Por ejemplo, la embajada suiza, pero también la alemana, la holandesa, la canadiense, de Pakistán, la casa del embajador ruso. Todos eran casas judías antes. Y claro que los judíos no recibían ninguna compensación. ¿Qué pasó con esta población de refugiados? La mayoría fueron a Israel. Pues, es decir, más de 600,000 de estos refugiados, y han doblado la población que estaba en Israel. Y Israel era esta época muy pobre, no tenían los recursos para absorber esta gente, no tenían ni siquiera alimentos para ellos, y no había empleos, y no había casas. Pues pusieron estos refugiados en campos de tiendas. Y esa familia viene de Egipto y pasó 2 años en este campo. Y estos campos han durado por quizá 10 años o más.
no eran de tiendas, pero eran cabañas o así, algo así. Y la cuestión es por qué la historia esa no se sabe. Y es verdad que el gobierno israelí no hizo grandes esfuerzos para publicar esta historia. Y este artista ha hecho esta imagen de un texto de escuela que solo tiene 10 páginas consagradas al patrimonio y a la historia de los judíos de los países árabes. Pero esta situación se va mejorando. Ahora el gobierno israelí, estoy muy contenta de decir, estamos contentos que ahora hay un día de conmemoración y hay también una ley que estaba aprobada por la Knesset en 2010 y dice que no sería acuerdo de paz sin compensación por los refugiados judíos de países árabes. Y casi he terminado. Solo quería decir una cosa, y es que estamos acostumbrados de pensar a esta región como el mundo árabe, pero no es el mundo árabe, es una alfombra muy rica de religiones, de sectos, de tribus, de grupos, y no todos son árabes. Hay coptas, kurdos, berberiscos, y hay judíos. Y hay pueblos en esta región que están allí desde antes los árabes y el Islam. Y los kurdos, por ejemplo, reclaman su propio estado, pero todavía lo han logrado. Pero no tenemos que ver los judíos como un pueblo extraño. Ellos pertenecen al Medio Oriente, son una población indígena. Y es totalmente normal que tengan su estado propio y el poder de defenderse. Bueno, okay.